Hola, ¿qué tal? Empezamos tema. Espero que os hayan sentado bien las vacaciones y que empecemos con mucho ánimo esto que nos queda. Bueno, pues el nuevo tema que empezamos es el tema 12, que se llama Teoría del motor generador. Bueno, pues en este tema vamos a estudiar los principios de funcionamiento de los generadores y motores de corriente continua, así como las partes que los componen. Bueno, muchos helicópteros disponen de generadores de corriente continua y que esos se llaman dinamos, ¿vale? Entonces, los generadores a través de un movimiento del motor producen energía eléctrica y, sin embargo, los motores es al revés, ¿no? Que necesitan energía eléctrica y transforman energía eléctrica en un movimiento giratorio, ¿vale? Y se emplean en bombas, puestas en marcha de motores, mecanismos diversos, etc. Pues empezamos con la teoría básica de los generadores de corriente continua. Bueno, para generar corriente ya hemos visto que estos se basan en el principio de la inducción electromagnética, ¿vale? Que estudiamos en la unidad pasada. Entonces, ya veíamos que cuando movemos un conductor, como aquí, cuando movemos un conductor en el seno de un campo magnético, se induce una corriente en ese conductor. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, si este conductor lo muevo de arriba abajo, ¿vale? Y aquí tengo un campo magnético, se induce en este conductor una corriente. Aquí aplicamos la ley de la mano derecha de Fleming. Entonces, la dirección del movimiento es el dedo pulgar, que aquí en este caso, como va para arriba, pongo el pulgar para arriba. El índice va en la dirección del campo magnético de norte a sur, entonces el índice lo pongo en ese sentido en el que está, y entonces el dedo corazón nos da la dirección en la que va la corriente. Por lo tanto, el dedo corazón nos dice que la corriente en este conductor que se induce tiene este sentido, va de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, os acordáis, esto es la ley de la mano derecha, la regla de la mano derecha de Fleming. Vale. Bueno, pues si yo tengo solo un conductor, pues se genera muy poca corriente. Si quiero producir un poquito más de corriente, pues empleo una espira, ¿eh? Y entonces, bueno, y si quiero emplear más corriente, pues conecto más espiras en serie. Vale, pues esto vamos a ver un poco en la página siguiente. Vale, ¿cómo es? Entonces aquí tenemos una espira. Una espira es esto, ¿vale? Esto es una espira. Aquí nos imaginamos que este conductor, esta espira, perdón, gira en este sentido, ¿vale? Y aquí tengo el campo magnético que va de aquí de norte a sur. Vale, entonces vamos a ver por dónde circula la corriente en cada lado. En este lado, aquí el movimiento, este lado de la espira baja. ¿Vale? Entonces, como este lado de la espira baja, colocaría el pulgar hacia abajo. Coloco el dedo índice de norte a sur. Y entonces en esta posición el dedo corazón, perpendicular a los dos, me indica que la corriente en este lado de la espira tiene este sentido, porque el dedo corazón me apuntaría hacia ese lado. En este otro lado, como esto está girando así en este sentido, al revés, esto está girando en este sentido, pues aquí este lado de la espira está subiendo. Entonces aquí coloco el dedo pulgar hacia arriba, coloco el dedo índice en el sentido de norte a sur y por lo tanto el dedo corazón me dice que la corriente en este lado de la espira tiene este sentido. ¿Vale? Es decir, con este giro en estas condiciones, siempre aquí en el lado sur va la corriente a seguir este sentido y en el norte este sentido. ¿Vale? Vale, pues la corriente inducida en ambos lados de la espira aquí se va a sumar, porque aquí veo que en este lado va para allá, en este lado va para allá. Al final lo que veo es que hay un sentido, ¿vale?, de corrientes que se van a sumar. Y si yo mido entre A y B una tensión, pues habrá una tensión determinada, una fuerza electromotriz determinada que se está generando ahí en ese momento. Bueno, pues podemos conectar más espiras en serie para multiplicar la fuerza electromotriz inducida. Podemos ya poner una bobina
para tener pues el número de espiras que necesite para obtener la tensión que yo desee en cada momento. Bueno, pero claro, no siempre se genera la tensión máxima. Hemos visto que cuando se genera corriente, pues tiene un máximo o un mínimo. No siempre es máxima la corriente, ¿vale? Entonces, claro, cuando está en esta posición la espira, que en este movimiento corta perpendicularmente a las líneas de campo magnético, sería cuando la fuerza electromotriz generada sería máxima. Pero hay un momento en el que esta espira, cuando está perpendicular que corta paralelamente a la línea de fuerza, pues no se generaría ninguna tensión. Y esto lo podemos ver aquí. Bueno, aquí veis que tengo una espira, ¿vale? Este es un lado de la espira, este es el otro lado, ¿vale? Pues un lado y otro lado de la espira. Me pone un lado de la espira en un color blanco-gris y otro en amarillo, para que veamos cómo va girando y en qué posición se encuentra en cada momento. ¿Vale? Entonces, aquí vemos, aquí vemos que esto está girando, ¿vale? Entonces, esto es una vuelta entera, que son 360 grados, ¿vale? Aquí es cuando ha girado la mitad, ¿vale? Aquí ha girado un cuarto de vuelta, media vuelta, 3/4 de vuelta y una vuelta entera. Bueno, pues cuando esta espira se encuentra en esta posición, ¿vale? Aquí no se genera ninguna corriente, porque aquí no corta perpendicularmente, está paralelo a las líneas de fuerza. Por lo tanto, aquí no se genera ninguna corriente. Aquí, pues tiene una cierta inclinación, no está cortando perpendicularmente, pero bueno, ya se empieza a generar algo de corriente. Aquí vemos que en este lado de la espira tenemos un aspa y aquí un punto. El aspa nos tenemos que imaginar como si fuera una flecha. Significa que la corriente entra. Y aquí el punto es el punto de una flecha, es decir, que aquí nos está apuntando la flecha y aquí la corriente sale, ¿vale? Entonces, aquí veríamos el aspa de la flecha, que sería que la corriente entra, y aquí veríamos la punta de la flecha, que es cuando la corriente sale, ¿vale? Entonces, aquí empieza el movimiento a cero cuando está en vertical, aquí se inclina, y aquí cuando llega a los 90 grados, es decir, a un cuarto de vuelta, desde aquí ha pasado un cuarto de vuelta hasta aquí, en esta posición, que es cuando en su movimiento corta perpendicularmente a las líneas de campo magnético, es cuando la tensión generada es máxima, ¿vale? Vemos que aquí está aquí esta espira, este lado de la espira es el amarillo, está aquí, ¿vale? Aquí sigue girando la espira, ¿vale? Pues va generando menos corriente porque no está en esta posición, pero genera. Y cuando se pone en esta posición, es decir, cuando ha dado media vuelta a los 180 grados, pues vuelve otra vez a no generar nada de corriente porque no corta perpendicularmente a las líneas de campo magnético. Seguimos el giro y aquí esta espira amarilla que antes estaba dando al lado norte, ahora está dando al lado sur, ¿vale? En este lado de la espira que antes la corriente salía, ¿vale? Ahora entra. Y entonces, digamos que cambia el sentido, ¿no? Cambia el sentido en ese lado de la espira. Entonces, aquí se generaría corriente, un poquito. Aquí otra vez vuelve a estar, otra vez corta perpendicularmente a la línea de fuerza, ¿vale? Cuando lleva 3/4 de vuelta. Y aquí se generaría un máximo, pero en un sentido, claro que en este lado de la espira cambia el sentido. Hemos visto que antes aquí en el lado amarillo entraba, salía, ahora entra. Bueno, entonces aquí pasamos por una zona negativa, ¿vale? Entonces aquí la generación de corriente siempre hemos visto, ¿vale? Que hace una onda sinusoidal, ¿vale? Hace una onda sinusoidal. Entonces, lo que hemos visto, si la espira a 90 grados y a 270 grados, que es perpendicular a las líneas de campo, valor máximo, ¿vale? Cuando es paralela a las líneas de campo, es decir, a 0 grados, a 180, a 360, ¿vale? 0. Y luego cuando está en posiciones intermedias, pues da valores de tensión intermedios.
bien sea en un sentido o en otro sentido la corriente. Vale. Bueno, pues ahora claro, yo lo que quiero es convertir esta onda alterna que salga de una manera continua, ¿vale? Porque lo que estamos explicando aquí es el funcionamiento de una dinamo. Si esto fuera un alternador, emplearía unos diodos para rectificar esta corriente, pero aquí vamos a explicar cómo se hace una dinamo, ¿vale? que es, digamos, lo contrario a lo que sería un motor. Bueno, pues en una dinamo, pasamos a la página siguiente, lo que voy a hacer es colocar unas escobillas, ¿vale? Entonces, bueno, primero, yo tengo aquí la espira. Cada espira está unida a un casquillo con forma semicircular que se llama delga, ¿vale? De manera que este lado de la espira está unido a esta delga y este otro lado de la espira está unido a esta delga, ¿vale? Y aquí tengo también unida, y aquí tengo unas escobillas, ¿vale? A cada lado. Vale. Estas escobillas están hechas de carbono, de grafito, porque conduce muy bien la corriente. Las delgas están aisladas unas de otra para forzar que los electrones circulen siempre por la carga. Entonces aquí, claro, yo he visto antes que siempre en el mismo lado la corriente circula en el mismo sentido, ¿vale? Entonces, si aquí siempre la corriente circula en un sentido, yo aquí voy a tener, esto va a estar girando porque esto, tanto las delgas unidas a sus espiras van a estar girando, pero las escobillas no van a estar fijas. Y esta escobilla va a estar situada aquí para sacar siempre, si la corriente viene en este sentido, siempre va a salir en el mismo sentido por esta escobilla. Va a ir a alimentar a la carga y va a regresar por la otra escobilla para que la corriente entre y siempre en este lado que está unido al polo norte, por ejemplo, va a entrar la corriente, ¿vale? Entonces lo vamos a ver aquí en este dibujo. Entonces aquí tenemos, a ver, vamos a hacerlo esto más pequeñico. ¿Vale? Aquí tenemos lo mismo, empezamos cuando esto gira 0 grados, ¿vale? Entonces en 0 grados que la espira está vertical. Después cuando ha dado un cuarto de vuelta está en horizontal, vertical, horizontal, vertical. ¿Vale? Entonces aquí, como esto está vertical y corta paralelamente a las líneas de fuerza, no se genera tensión. Aquí la espira, ¿vale? Está justo en la zona que genera la máxima tensión, que lo vemos aquí que es la máxima tensión. Entonces, aquí lo que está pegado al lado norte y girando en este sentido, pues aquí la corriente en este lado de la espira siempre va a ir entrando. Y aquí en este otro lado de la espira siempre va a salir, ¿vale? Entonces yo coloco aquí la escobilla positiva para que siempre la corriente que viene por aquí, que sale, va a la delga, sale por la escobilla, va a alimentar a la carga y regresa por la escobilla negativa y por el lado de la espira que está dando, en este caso al lado norte, y que en este caso siempre la corriente va a entrar, ¿vale? Siguiente movimiento, otro cuarto de vuelta, aquí no genera nada de corriente, ¿vale? 180 grados hemos girado ya, aquí ya no se genera corriente. Sigo girando. La espira que antes estaba aquí, que era amarilla, ¿vale? Ahora está al otro lado, ¿vale? Ahora la espira esta está en el otro lado y siempre que está en este lado la corriente va a salir, ¿verdad? Aquí se va a generar otro máximo. Antes veíamos que ese máximo pues cambiaba ¿no? La polaridad. Pero aquí, como siempre voy a poner la escobilla en el lado que sale, voy a forzar a que siempre la corriente va a salir por este lado. De manera que lo que estoy haciendo con la corriente es rectificarla, ya no hay partes negativas, todo es positivo. Con mucho rizado, es decir, con mucha diferencia entre la tensión mínima y la máxima, ¿vale? Esto es, pues no es continuo, es muy discontinuo, ¿no? Pero siempre es positivo, ¿vale? Y luego otra vez aquí vuelve a girar, ¿vale? Y vuelve a ser cero. Entonces aquí lo que hacen las escobillas es que siempre sitúo la escobilla en el lado
por el que la tensión va a ser máxima y que siempre va a estar aquí, en este caso por la escobilla positiva siempre va a salir, alimentará la carga y regresará siempre por la escobilla negativa. Entonces esto se le llama rectificar la corriente. Vale, para disminuir el rizado, pues lo que voy a hacer es colocar más espiras. En vez de tener una sola, que el rizado es mayor, pues coloco, en este caso, por ejemplo, coloco dos espiras decaladas una de la otra a 90 grados. Entonces, la primera espira, imaginaos esta, pues es esta, ¿no? ¿Vale? Tendría este rizado. Pero justo a los 90 grados empieza otra, ¿vale? A los 90 grados de una empieza la otra, entonces se superponen, ¿vale? De manera que al final la corriente, la salida es más continua, no tiene tanto salto, es un poco más continua. Cuantas más espiras coloque, en vez de a 90 grados, pues coloco a menos grados, voy colocando más espiras, más juntas, pues esta corriente me saldrá mucho más continua y con mucho menos rizado. ¿Vale? Vale. Entonces las escobillas están colocadas siempre de tal manera que extraigan la corriente de la espira en la que se induzca una mayor tensión. ¿Vale? Entonces las escobillas irán cambiando la conexión de una a otra cada 90 grados. ¿Vale? Pues aquí veo que cada escobilla, como aquí cada espira está unido a una delga, ¿vale? Pues aquí en este caso está sacando la corriente de esta espira por la escobilla. Ahora cuando esta gira y se sitúa a esta altura, que es cuando la corriente en esta espira será máxima, pues sacará la corriente, esta delga estará aquí y la escobilla aquí, de manera que sacará la corriente por esta escobilla. ¿Vale? O sea que siempre está la escobilla ahí sacando la corriente de la delga que está generando en ese momento la máxima tensión. Vale, podemos diferenciar también dos tipos de colocar las espiras. ¿Vale? Las espiras pueden estar en un solo loop, que es este caso, que es como una espira que da otra vuelta, pero es una sola espira que da dos vueltas, o tener dos espiras. ¿Vale? Entonces, en el caso de que tenga las espiras en un solo loop, es lo que vemos aquí. Aquí, por ejemplo, si tengo que ha dado dos vueltas, pues la tensión generada sería el doble. Lo que pasa es que aquí vemos que el rizado es mucho mayor. ¿Vale? El rizado aquí es mucho mayor. Se genera más tensión, ¿vale? Y con más rizado. Y en el caso de que coloque dos espiras independientes, ¿vale? Pues claro, si yo mido la tensión entre aquí y aquí, entre aquí y aquí, pues siempre es la misma, ¿vale? La tensión no varía, pero sí lo que hago es disminuir el rizado. Yo aquí voy decalando las espiras, la tensión máxima va a ser siempre la que sea la máxima en cada espira, ¿vale? Pero lo que sí voy a hacer es disminuir mucho el rizado, ¿vale? Entonces, esto que es el dinamo, una dinamo, la tensión va a ser directamente proporcional. En una dinamo la tensión va a ser directamente proporcional. Ah, no, me he pasado. Perdón. Bueno, la tensión es directamente proporcional al número de espiras y a las revoluciones. Vale. Vale. La tensión general de una dinamo es directamente proporcional al número de espiras y a las revoluciones. ¿Vale? Al número de espiras que coloque, ¿vale? en el rotor que está girando, ¿vale? En este caso, en las dinamos, y a las revoluciones a las que vaya, ¿vale? Y también la tensión será directamente proporcional al número de polos y al flujo magnético del inductor. ¿El inductor qué es? Pues donde está el campo magnético. Puedo tener varios polos, ¿vale? Puedo tener 2, puedo tener 4, dependiendo del número de polos y del flujo magnético de estos polos, de la intensidad del campo magnético, pues también habrá más o menos, se generará más o menos corriente, ¿vale? Como generalmente cada dinamo tendrá un número de espiras determinado y tendrá un número de polos determinado, ¿vale? Pues para un generador determinado la tensión producida será mayor cuanto más rápido gire el inducido y cuanto más intenso sea el campo magnético. Bueno, pues hasta aquí la teoría básica de los generadores.